revolución desde tu televisión, sí, la revolución desde tu televisión. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Silvestre Pacheco León y como todas las semanas quiero compartir con ustedes mi artículo que podrá leerse en El Sur a partir del día lunes y tiene que ver con una experiencia muy personal que viví en Zihuatanejo en este año y que refiere la situación de violencia criminal que no cesa en todo el territorio de Guerrero. Mi artículo se llama Eleodoro, evocando el nombre del personaje de esta historia que cuento. Y dice así: lo conocí un día que tuve necesidad de un plomero para resolver el problema de una fuga de agua en mi casa. Me lo recomendó una señora que lo conocía de mucho tiempo y tenía buena opinión de él y de su trabajo. Por eso lo busqué, lo encontré, me atendió y nos entendimos en el precio y en el plazo para hacer lo que yo requería. Es la historia de Eleodoro, quien nació en un pueblo muy pequeño pegado al Filo Mayor, en la sierra de Zihuatanejo, muy cerca de Vallecitos de Zaragoza. Entre comillas, hasta el nombre de mi pueblo se me olvidó, me dijo cuando le pregunté su origen. Se refería a lo tan pequeño e insignificante que le resultaba el nombre de su pueblo del que provenía Eleodoro. De una familia muy arraigada al trabajo del campo, nunca pensó, como los jóvenes de entonces, que todos querían irse al norte cruzando ilegalmente la frontera para trabajar y vivir el sueño americano. En su pueblo estudió con un maestro del INEA, pero no terminó la primaria porque su mamá lo mandó a Zihuatanejo en la primera oportunidad que tuvo, porque no quería que su hijo menor terminara como su marido y su hijo mayor. Al papá de Eleodoro lo habían matado hacía pocos años y su hermano mayor andaba huyendo porque había cobrado venganza de esa muerte. En Zihuatanejo, Eleodoro se alojó con unos parientes que le ofrecieron techo, comida y hasta trabajo, como chalán, en el que aprendió el manejo de las herramientas para convertirse en oficial de electricidad y plomería, además de aprender cosas de albañilería, al grado que en poco tiempo se pudo independizar montando su propio negocio de mantenimiento de casas. Después se casó en Zihuatanejo, construyó su casa y tuvo 2 hijos y una hija. Y nunca le dio por regresar a su pueblo porque decía que le traía puros malos recuerdos, porque el ambiente no era agradable para que sus hijos lo vivieran, porque allá, desde niños, tenían que aprender el manejo de las armas y andar armados porque era la forma de vivir. En un rato la gente se mata por cualquier cosa, decía recordando que su padre murió asesinado después de una discusión que se originó en un juego de pelota. Cuando recibía la visita de su mamá en Zihuatanejo, no se cansaba de agradecerle la oportunidad que le había dado para dejar el pueblo, porque puras malas noticias le llevaba. Bueno, también me trae comidas y antojos de allá, me decía presumiendo. Comentaba que a sus hijos con frecuencia les recordaba la ventaja que significaba para la familia que todos los jóvenes de su pueblo y de Zihuatanejo pensaran que su futuro estaba ligado a la vida en Estados Unidos, porque así, decía, nos dejan a nosotros todo el trabajo que hay aquí, repetía riéndose. Yo desde niño les hice ver a mis hijos que si querían escuela les ayudaría para su estudio, pero si no, conmigo nunca sufrirían de falta de trabajo y que aprenderían a ganarse la vida como yo lo hice desde muy jovencito.
Contaba: los dos hijos crecieron aprendiendo el oficio y mire, aquí están chambeando y ganando bien conmigo, me platicaba orgulloso. Nos entendíamos muy bien en la plática, él y yo, por nuestro origen campesino. Era un buen conversador con el estilo muy propio de la gente del campo, dicharachero y amable, entre burlista y presumido, pero muy responsable, y hecho ya a la vida costeña, pero sin ningún vicio, siempre dedicado al trabajo. Y lo que más le atraía en la costa era la pesca, como pasatiempos en sus días de descanso. Y aunque Eleodoro no se metía con nadie de sus vecinos, tenía buena opinión de los zancas de Zihuatanejo y también, aunque también vivió situaciones de riesgo como todos en esta época más violenta que por desgracia aún no termina. Un día me dijo, estaba instalando un ventilador en una casa cuando el dueño le dijo que lo habían ido a buscar unos vecinos porque querían sus servicios y que si podía fuera allá cuando se hubiera desocupado, y así lo hizo. Llegó a la casa y le abrió la puerta a un muchacho con finta ajena al vecindario, quien le explicó que le urgía que arreglara la conexión eléctrica y el cambio de un foco en la recámara. Pero cuando se puso a trabajar, Eleodoro descubrió que había en ella varias armas, lo cual lo puso nervioso, y queriendo terminar pronto el trabajo para alejarse de allí, en cuanto pudo, quiso irse, pero el muchacho que lo recibió le dijo que tenía que esperar a su jefe para que le pagara, a pesar de que él insistió ante lo que había visto, que tenía prisa y que después podía ir por la paga, que no se preocupara. Pero el joven lo obligó a esperar bajo amenaza. Ya anochecía cuando llegaron 4 personas en una camioneta y con ellos el jefe, quien luego de verificar el trabajo hecho por Eleodoro, le pagó 1,000 pesos por su servicio, advirtiéndole que tuviera discreción sobre lo que había visto para que no se metiera en problemas. Era una casa de seguridad de la maña, supuso Eleodoro. Como a él le iba bien con su negocio, aparte de construir su casa, compró un coche y tenía una motocicleta. El coche lo usaba para transportar su material y su herramienta en los lugares donde tenía que trabajar. Y la moto era para mandados rápidos, sobre todo para llevar a su hija a la escuela todas las mañanas. Yo dejé de verlo a finales del año pasado, hasta que después de un paseo largo tuve necesidad de su servicio. Supe que su hijo mayor había muerto en un accidente de motocicleta en una competencia de carreras y pensé que aprovecharía verlo para darle el pésame. Por la manera de cómo acostumbrábamos comunicarnos, se me hizo fácil dejarle un mensaje de voz para que fuera a la casa lo más pronto posible porque me urgía cambiar unas llaves de agua. Pero se me hizo raro que no me contestara pronto, sino hasta el otro día. La respuesta decía que no era Eleodoro quien me respondía, sino su hijo, y que si yo quería podía hacer el trabajo que me urgía. Entonces le pregunté por su papá y me contestó que había tenido un accidente. Así que después de aceptar su propuesta, llegó a la casa y mientras se ocupaba del trabajo, quise yo saber de la situación de su papá y terminó platicándome la tragedia por la que había pasado su familia meses atrás. Me dijo que su papá
había seguido con su rutina de llevar a su hija temprano a la escuela, hasta que un día se le juntaron los compromisos porque precisamente cuando debía llevar refacciones y su herramienta para el trabajo, su mujer le pidió que la llevara al mercado. Por eso preparó el carro desde temprano y luego de dejar a la hija en la escuela, tomó el camino al centro de la ciudad, pero no alcanzó a pasar el canal de aguas pluviales cuando casi al llegar al puente en el alto del semáforo, un sujeto se le acercó y le apuntó con una pistola a la cabeza, urgiéndole que se bajara y que le entregara las llaves del carro porque se lo iba a llevar. Con su calma habitual, Eleodoro obedeció, bajó del carro con las manos en alto y le dijo que no había problema, que solo le pedía que le permitiera a su mujer bajar la bolsa del mandado que venía en el asiento trasero. Así que la señora, asustada y nerviosa, bajó del carro, pero no hizo los movimientos con la rapidez que ordenaba el malhechor, quien antes de la tardanza y el semáforo en verde, comenzó a gritarle improperios para que se apurara. Eso fue lo que detonó el coraje de Eleodoro, quien no soportó el maltrato a su mujer, e indignado confrontó al asaltante con la idea de desarmarlo, recibiendo como respuesta toda la descarga de la pistola. Eleodoro quedó moribundo tirado en el suelo y no pudo llegar con vida al hospital, mientras el homicida huyó corriendo en sentido contrario frente al azoro de los transeúntes que hasta entonces se percataron del asalto. Su hijo de Eleodoro me platicó lo sucedido con la misma entereza que le conocí al padre, y después de darle mi pésame, sentí, no con cierto consuelo, de que su mamá haya muerto antes que él para no sufrir la pena de vivir el triste y dramático fin que tuvo toda su familia. Esta es la parte que me pareció, pues, digna de contarse, porque por desgracia hay muchas familias en Guerrero que han padecido una situación semejante que en realidad no merecen, sobre todo cuando se trata de gentes como Eleodoro, muy pacífico, entregado a su trabajo, a su familia y a la comunidad. Fue el triste fin que tuvo. Bien, y para quienes tengan interés y les guste participar de mis artículos y de mis comentarios, no olviden que estoy yo en TikTok, en YouTube y en Instagram. Pueden hacerlo también, desde luego, en el sur. Acuérdense, hay que picarle y que diga Bahía la política. Bahía la política. No se les olvide. Desde tu televisión, si la revolución, desde tu televisión, si la revolución.